Moncada está en plena revolución industrial, o eso es una frase que estamos escuchando mucho últimamente, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Qué se está construyendo en Moncada 3, en el polígono industrial? ¿Qué empresas van a llegar? ¿Cuánto empleo se va a generar? ¿Y cómo va a afectar esto a los vecinos de Moncada? Esas preguntas las queremos contestar hoy. ¿Qué está pasando en Moncada? Bueno, Amparo, vicealcaldesa, suena raro, pero vicealcaldesa, concejala de Industria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Estamos en el polígono 3, el punto donde se podría decir que empieza esa revolución industrial de Moncada, ¿no? Exacto. Bueno, lo que habéis visto, nos encontramos ante una ampliación del polígono 3 de Moncada impresionante, muy diferente, ¿no?, a lo que encontrábamos hace unos años. En concreto 20 años, entonces estamos hablando de un trabajo de muchísimos años, de despacho y muy importante y que en definitiva pues ahora está saliendo a la luz. Cuéntanos, ¿cómo ha sido ese proceso de trabajo desde el ayuntamiento para que se pueda crecer este polígono y que puedan llegar empresas de este nivel? De este nivel, pues cuando llegamos en el año 2015 nos encontramos, además de la situación económica tan dramática que encontramos y que ya hemos hablado en otras ocasiones, pues teníamos todos los programas de actuación integrados de desarrollo urbanístico de diferentes puntos de Moncada en suspensión. Una situación de bloqueo muy compleja que era difícil de retomar. Sabéis que este 1.000.000 de metros cuadrados eran todo parcelas privadas, sí. Y en esos primeros años de la primera legislatura pues tuve que sentarme con todos y cada uno de los propietarios, que eran 99 en total, para comentar, ¿no?, la circunstancia en la que se encontraba este programa de actuación integrada y de alguna manera pues recuperar la confianza de todos esos propietarios que habían estado durante 20 años esperando que esto se urbanizara y que no llegaba nunca la urbanización del mismo. Entonces, pues después de esa reunión llegamos al acuerdo de que todos y cada uno de ellos querían que se urbanizara, querían que por fin, ¿no?, evolucionara. Algunas de las familias hablábamos que me encontraba con la tercera generación, eran los nietos. Claro. ¿No?, de sus propietarios fueron los abuelos y ya me encontraba con tener que hablar con los nietos. Entonces querían ver realidades, había una desconfianza muy fuerte por su parte porque habían estado engañados durante 20 años. Entonces pues nos encontramos con esa circunstancia, decidimos seguir adelante, pero la verdad es que fácil no fue porque años después nos encontramos con una sentencia de un juzgado que nos obligaba a devolver este polígono a la situación de origen, que eran los campos de naranjos en los que algunos de los propietarios lo habían dejado al principio. Sí, sí. O sea, un trabajo de no parar. Exacto. Llegó ese momento en el que se recibe ese requerimiento. Esa sentencia. ¿Y cómo se actúa desde el ayuntamiento? Porque imagino que en ese momento susto de, ostras, con lo que lo que queremos hacer aquí. Claro. ¿Qué va a pasar, no? Claro, imaginaros la circunstancia, en aquel momento la condición del agente urbanizador la tenía la mercantil PEMSA, que en ese momento se encontraba en liquidación. Había unos intercambios dinerarios en concepto de indemnizaciones. La gente que tenía, imagínate aquí una parcela con su caseta en la que pasaba los veranos, pues de repente llega un día un urbanizador y le dice: va a dejar de ser propietario de esto. Y entonces durante 20 años eso estaba en situación de abandono. Pero sí que es cierto que había recibido una cuantía económica en concepto de indemnización, claro, por haber cedido ese espacio, ¿vale? Entonces era una situación realmente compleja, porque al encontrarse la mercantil, que tenía la condición de agente urbanizador, en liquidación, es decir, ya no podía operar, ni tenía ninguna capacidad de operar, ni de reingresar, ni de recibir dinero, pues claro, teníamos que ponernos manos a la obra y encontrar una solución. Existe una figura que es la agrupación de interés urbanístico, que es que si el 60% de propietarios de suelo se agrupan y constituyen esta agrupación de interés urbanístico, ellos pueden decidir en quién delegan esa figura de condición de agente de urbanizador. Y es lo que conseguimos. Conseguimos que más del 60% se agrupara
y entonces rescatar la condición de agente urbanizador, que en ese momento estaba en la mercantil, que estaba en liquidación, y a través de la colaboración con Bertolín, que es la empresa que está construyendo la urbanización del polígono, sacar a reflote toda esta urbanización de la ampliación del polígono 3. ¿En qué año estamos hablando ahora mismo? Pues esto fue la última legislatura. Cuando se constituye la agrupación de interés urbanístico, estamos hablando de la legislatura del 19 al 23. En esta legislatura es cuando se empiezan a recibir esas llamadas, ¿no?, de la multinacional estadounidense Edwards Lifesciences. Sí, exacto. Hacia el año 2022 yo ya me siento en esa primera reunión con ellos. Nos anuncian que es una multinacional estadounidense que está interesada en venir a Valencia, que ha estudiado varios sitios, no únicamente tenían ofertas para venir aquí a la Comunidad Valenciana, sino que nosotros, Moncada como ciudad, competíamos con otras ciudades. Sí, como Berlín. A nivel de la Comunidad Valenciana competíamos con otras y después también competíamos con otras a nivel europeo. Entonces era un tema pues muy complejo, porque claro, tenía que gustarles el espacio y sobre todo tenían que tener confianza en nosotros para venir y decidir instalarse, porque sabes que era una inversión de 350 millones de euros, pero además con un objetivo muy bueno, porque sabes que ellos centran el objetivo de su trabajo en salvar las vidas y mejorar la calidad de vida de las personas, y eso fue lo que a mí me encantó desde el primer momento, que no estábamos hablando de una multinacional que se dedicara a hacer, pues por ejemplo, baterías de vehículos, sino que ellos iban a trabajar en el ser humano y a salvar vidas de personas. Una empresa que hablamos que hace válvulas cardíacas para salvar vidas en todo el mundo. O sea, trabajarán desde aquí, desde Moncada, para todo el mundo. Exacto. Ellos están situados a lo largo de todo el planeta y la verdad es que este es un proyecto muy ambicioso, porque desde aquí sí que servirán a toda Europa. Y entonces lo que están buscando es que la empresa se considere como pionera a nivel europeo. Y hablamos de un trabajo desde el ayuntamiento, pero imagino que otras administraciones han tenido que ayudar, ¿no?, para que Edwards Lifesciences llegue aquí a Moncada. Exacto. Se tuvo que hacer un plan estratégico territorial, el plan territorial estratégico famoso, que es competencia de la Generalitat Valenciana, y entonces en colaboración el Ayuntamiento de Moncada con la Generalitat Valenciana y con mucho trabajo sacamos adelante ese plan territorial estratégico, y así consiguieron obtener la licencia de una manera mucho más rápida que en otras condiciones. ¿Cómo fue recibir la noticia de nos instalamos en Moncada? Porque en ese momento eras alcaldesa, ¿cómo fue recibir esa noticia? Pues la verdad es con muchísima alegría. No se me olvidará nunca esa videoconferencia que hicimos para que yo nos trasladara, ¿no?, la información de que habíamos sido elegidos para que Edwards se instalara en nuestra ciudad, y la verdad es que creo que es la mejor noticia que hemos recibido en todos estos años. También eres concejala de empleo, de ocupación. Sí. Y esto va a generar muchos puestos de empleo para los vecinos de Moncada, ¿no? Exacto. Estamos hablando que en una primera instancia Edwards baraja entre los 1.200, 1.500 puestos de trabajo, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones nos han trasladado que es posible que se amplíe, porque la llegada de una multinacional de estas características pues al final genera mucho empleo. Genera además, porque ellos, su intención es al final terminar trabajando con productos de aquí, que la materia prima sea propia de aquí valenciana, y entonces al final eso genera, ¿no?, una actividad económica brutal. Y yo creo que estamos hablando de miles de puestos de trabajo, que además sabes que no únicamente estamos hablando de Edwards, sino que tenemos otras muchas multinacionales que van a venir a instalarse aquí, y eso al final pues va a generar muchos puestos de trabajo. Sabes que en Moncada estamos a día de hoy, de hecho ayer lo hice público, estamos ya en pleno empleo, en esa tasa del 6% diferenciada, ¿no? Tenemos una diferencia importante de 4 puntos respecto de Valencia, la Comunidad Valenciana y España,
y yo creo que esto va a ayudar al final a encontrarnos con una situación prácticamente nula de desempleo. Empresas como estas al final llaman a proveedores que querrán instalarse también y al final entre todo hacer esa sinergia para que se pueda nutrir tanto esta empresa como el resto de empresas y eso generar empleo en Moncada, ¿no? Exacto. Generaremos empleo en Moncada y yo creo que generaremos empleo también en la comarca y en la provincia. Vendrá muchísima gente a trabajar. Y bueno, hablabas de otras empresas que quieren llegar a Moncada. Aquí detrás de nosotros ahora mismo tenemos también este parque logístico que ha creado Barings. Así es. También, ¿cómo surge? Porque esto fue más o menos paralelo con Edwards Life Science, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que Edwards ocupará una superficie de 85.000 metros cuadrados y Barings, que es Horizon Valencia Logistics Park, ocupará una superficie de 123.000. Como había disponibilidad de suelo, pues se interesó, vino y ha terminado también aquí. 123.000 son muchos metros cuadrados que además podrán poner a disposición de muchísimas empresas que quieran venir a instalarse a distribuir, ¿no? su producto desde Moncada. Y justo al otro lado de nosotros también tenemos ese futuro laboratorio LEUM, que es de Flor de Mayo, que pronto también se instala aquí en Moncada. Se instala. Ellos me consta que están a día de hoy distribuidos por toda la comarca y lo que quieren hacer es una agrupación y entonces construirán 8 naves y desde aquí pues servirán a todo el territorio. Sí, Flor de Mayo sabéis que es una empresa química de productos y muy bien también, pues muy agradecidos. Amparo, solo queda volver un poco a esa parte más antigua del polígono, pero que sigue dando y generando empleo y riqueza al municipio. Así que si quieres nos acercamos hacia allá. Así es, perfecto. Vamos para allá. Muy bien. Bueno, Amparo, la llegada de este tipo de empresas, de estas multinacionales, está beneficiando al municipio también, ¿no? Así es. Moncada se está viendo beneficiada por la llegada también de un área comercial nueva que ahora mismo está en construcción. También tenemos la presencia de nuevos hoteles, residencias para estudiantes. Entonces, la llegada de Edwards podemos decir que ha supuesto un antes y un después para la ciudad de Moncada. Al final, como decíamos antes, empresa llama a empresa, ¿no? Y esa llamada de Edwards ha llegado pues a un parque comercial que se instalará dentro de poco en Moncada, nuevos hoteles, y también proyectos inmobiliarios que no solo van a beneficiar a esos trabajadores que vendrán de Edwards, sino también al municipio de Moncada, ¿no? Exacto. Claro, al generar confianza y los inversores querer venir a Moncada, pues automáticamente se abre múltiples posibilidades para la actividad económica en el municipio. Entonces nos encontramos también con la circunstancia de que hay muchos promotores que están queriendo construir viviendas de renta libre y nosotros estamos trabajando con ellos para que también apuesten por la vivienda de protección oficial para cubrir esas necesidades de todos nuestros jóvenes. Hablamos de un problema que ya es a nivel nacional, no es solo en Moncada. Sí. El problema de la vivienda, tanto los jóvenes como muchas familias. Sí. Y ahí está, ¿no?, el ayuntamiento trabajando para que esas inmobiliarias, esos proyectos inmobiliarios que llegan a Moncada, exacto, puedan beneficiarse también los vecinos, ¿no? Así es, que también tengan en cuenta al sector de la juventud y que puedan ofrecer viviendas de protección oficial para que todos nuestros jóvenes accedan a esa independencia y a esa vivienda tan necesaria para crear sus vidas. Bueno, Amparo, ya estamos en Moncada 3, en esta parte donde empezó todo, en la parte antigua del polígono, pero que no se ha dejado de trabajar y no se ha dejado de trabajar tampoco desde las instituciones, desde el Ayuntamiento de Moncada, ¿no?
Así es, desde el Ayuntamiento de Moncada, en concreto desde la Concejalía de Industria, estamos colaborando con la Asociación de Empresarios AEMON para constituir las entidades de gestión y modernización y así invertir muchísimo más y mejorar nuestras áreas industriales. En colaboración AEMON se está trabajando duramente para que ellos sientan esa seguridad en el polígono, que tengan unos espacios amables, ¿no? Y una de esas mejoras que se han hecho es estas cámaras que podemos ver aquí, ¿no? Exacto. Sí, este año hemos instalado el circuito cerrado de videovigilancia, como has podido observar, en total 55 cámaras que hemos instalado entre el polígono 2 y el polígono 3 de Moncada, y además algunas de ellas cuentan con lectura de matrícula para tener controlado exactamente cada vehículo que entra o que sale por si se produce algún robo en alguna de las naves. Antes te preguntaba por esa relación con Edwards Life Science, con los dueños de Edwards. ¿Cómo es la relación con AEMON? Porque sabemos que hay reuniones constantes para las mejoras de no solo Moncada 3, sino Moncada 1 y Moncada 2, ¿no? Exacto. Como he comentado anteriormente, a día de hoy ya tenemos constituida la entidad de gestión y modernización del polígono Moncada 2. Ahora estamos trabajando en el Moncada 1 y a posteriori vendrá el Moncada 3. Por tanto, estamos hablando de que tenemos una estrecha colaboración de reuniones como máximo cada 2 meses para poder trabajar conjuntamente y así mejorar entre ambos, entre la administración y entre la asociación, nuestras áreas empresariales. Mucha gente en Moncada, en lo que es el núcleo urbano, no aprecia lo que tenemos más allá de pasando Masías, no se llega a apreciar, pero Moncada es muy grande, tiene muchos espacios y esta parte industrial es bastante importante, es importante tanto económicamente como también laboralmente para el pueblo de Moncada, ¿no? Claro, claro, es muy importante porque ellos están instalados en Moncada también, pagan sus impuestos, igual que los vecinos de Moncada, y además generan empleo y generan empleo de calidad. Entonces es muy importante, ¿no? Yo creo que a través de la constitución de estas entidades de gestión y modernización podremos llegar a construir unas áreas industriales de nivel. Ahora mismo hay una ya en marcha, la EGM de Moncada 2, y se está trabajando en la 1 y en la 3. Exacto. ¿Cómo se recibe también esa creación de la EGM 2 también por ellos? Pues la verdad es que de manera muy positiva. Está costando mucho trabajo porque requiere de la implicación de la administración por parte del ayuntamiento, que sabes que forma parte, sí, como un socio más, y además hay que incorporar a todos y cada uno de los propietarios del polígono en un porcentaje suficiente y necesario para poder constituir esa entidad de gestión. Entonces es un trabajo muy importante que ellos también están desarrollando y hay que agradecerles toda la dedicación que están dándole. Bueno, Amparo, ¿y qué novedades van a venir aquí a los polígonos de Moncada? La semana pasada nos reunimos con AEMON para hablar de las inversiones que van a llegar a Moncada en el año 2026. Una de las más importantes es la instalación de cámaras de videovigilancia para el polígono número 1 y así también completar ya la totalidad de nuestras áreas industriales. También vamos a tener mejoras e inversión en asfaltos, en señalización vial y en mejora de los accesos a nuestros polígonos. Y también pues trasladamos la importancia, ¿no?, de la subvención nominativa que reciben por parte del ayuntamiento y que está gestionándose a lo largo de este mes y que procederemos al pago, valorada en 30.000 euros, y que ellos también utilizan, ¿no?, para mejorar el polígono. Así que toda esa ayuda pues la van a recibir a lo largo de este año. Agradecerles todo el trabajo que hacen, la especial colaboración con la administración y el buen entente que existe tanto en la administración como en la asociación, y que sigamos trabajando en ese camino por el bien de nuestras áreas industriales y por el futuro de nuestra ciudad.